Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, queridos hermanos. Le damos gracias al Señor por un día más poder compartir juntos este devocional que es el TCD. Le damos gracias al Señor porque hasta aquí nos ha ayudado. Hasta aquí el Señor ha sido bueno y lo seguirá haciendo el día de mañana. A pesar de las dificultades, a pesar de las tribulaciones que las hay, el Señor Jesús prometió que vamos a tener dificultades y vamos a tener tribulaciones en este mundo, pero que confiáramos en el que Él ha vencido al mundo, hermanos. Le damos gracias al Señor entonces y continuamos con el libro de Nehemías. El pasaje de hoy es del capítulo 9, del versículo 32 al 38. Un repaso nada más, ¿no? Seguimos en este ayuno, en este ferviente ayuno, ¿no? dirigido por Esdras, ¿no? Es el que está orando en todo este capítulo, liderando esta oración de arrepentimiento genuino. Representaba la voz del pueblo también. No solamente era Esdras y los demás levitas, sino que también era todo el pueblo que estaba reunido unánime clamando al Señor, pidiéndole perdón, reconociendo sus pecados delante de Él, como hemos visto los días anteriores, y continúa y finaliza este capítulo 9. Dice el versículo 32, iniciamos la lectura: por lo tanto, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y terrible, que mantienes tu alianza y tu gran amor, no tengas en poco todas las calamidades que han ocurrido a nuestros reyes, jefes, sacerdotes y profetas, y a nuestros antepasados y a todo el pueblo, desde el tiempo de los reyes de Asiria hasta el presente. No obstante, tú estás limpio de culpa en todo lo que nos ha sucedido, pues tú has actuado con fidelidad, tanto que nosotros hemos hecho lo malo, en tanto que nosotros hemos hecho lo malo. Ni nuestros reyes, jefes y sacerdotes, ni nuestros antepasados cumplieron tu ley, ni hicieron caso de tus mandamientos y de las advertencias que les hiciste. Por el contrario, en su reino, y a pesar de los muchos bienes que les diste y del grande y fértil país que les entregaste, no te rindieron culto ni abandonaron sus malas acciones. Míranos hoy, convertidos en esclavos precisamente en el país que diste a nuestros antepasados para que se alimentaran de sus productos y bienes. Lo que se produce en abundancia es para los reyes que, por causa de nuestros pecados, han puesto sobre nosotros. Nosotros y nuestros ganados estamos sujetos a sus caprichos, por eso estamos tan afligidos. Por todo esto, nosotros nos comprometemos firmemente por escrito, y el documento sellado lo firman nuestros jefes, levitas y sacerdotes. Así finaliza este capítulo. Y vemos una vez más claramente el arrepentimiento genuino que está llevando a cabo el pueblo, liderado en esta oración de Esdras, ¿no? Vemos y como vimos en los anteriores capítulos, o mejor dicho, en los anteriores días del mismo capítulo, porque es un capítulo largo, vimos el recuento de Esdras de lo que hizo el Señor con el pueblo de Israel desde que escogió a Abraham, que antes se llamaba Abraham, luego se llamó Abraham. Hizo un repaso de todo lo que el Señor hizo en la historia de Israel desde que estaba en Egipto, desde que los sacó de Egipto, cómo los sustentó al pueblo en el desierto, con la columna de fuego, con la nube, con el maná. Hizo un recuento de todas las bondades que el Señor había mostrado y de cómo el pueblo había sido infiel al Señor, reconociendo cada vez que podía acerca de su rebeldía, acerca de sus pecados, y clamando por la misericordia del Señor, porque esa es otra cosa. Clamaba y apelaba a la bondad y misericordia y la benevolencia del Señor, porque
Era lo que les quedaba y es lo que nos queda a nosotros, apelar a la misericordia y a la benevolencia del Señor, porque el Señor es bueno, no nos paga conforme a nuestros pecados. Y Esdras sabía que si había arrepentimiento genuino, el Señor no solamente era capaz de perdonarlos, que sí, sino que también podía restituir su nación, restituirlos a ellos de todas las barbaridades que habían estado pasando. Vemos en todo caso este arrepentimiento genuino del corazón de Esdras y del corazón del pueblo. En el versículo 33 dice: no obstante, tú estás limpio de culpa, le dice el Señor, en todo lo que nos ha sucedido, pues tú has actuado con fidelidad, en tanto que nosotros hemos hecho lo malo. Una respuesta un poco parecida a la que dio Job una vez que perdió todos sus bienes, una vez que perdió incluso a sus hijos, incluso después de haber perdido su salud. El Job responde: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo de partir, el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice el escritor del libro de Job que no pecó Job con lo que dijo, ni le echó la culpa a Dios de lo que había pasado. Y de esta forma vemos también a Esdras diciendo: Señor, esto es consecuencia de nuestro pecado, consecuencia de lo que nosotros hemos estado haciendo. Señor, ten misericordia de nosotros. Y vemos cómo el Señor tuvo misericordia de Esdras, tuvo misericordia del resto del pueblo, tuvo misericordia de Israel una vez más. Pero todo partió del arrepentimiento genuino que experimentó el pueblo. Y recordamos un poco qué es el arrepentimiento. En el Nuevo Testamento, la palabra griega utilizada, al menos en el Nuevo Testamento, es la palabra metanoia, que literalmente significa transformarse, una especie de transformación que tiene que ver con la mente, tiene que ver con el corazón, incluso de las emociones. Pero en el contexto general de la palabra del Señor, el arrepentimiento es ir en un camino, ir en una dirección y dar una vuelta de 180 grados e ir hacia la otra dirección. Y con respecto al Señor es estar caminando en pos del pecado, darse la vuelta y dirigirnos hacia Dios. Ese es el arrepentimiento que está experimentando el pueblo de Israel al volver a su pueblo. Dice el versículo 35: por el contrario, en su reino y a pesar de los muchos bienes que les diste y del grande y fértil país que les entregaste, no te rindieron culto ni abandonaron sus malas acciones. En el Nuevo Testamento, Pablo enseña que nosotros como cristianos no debemos pagar mal por mal, que al contrario, debemos pagar el mal que recibimos con bien. Y es un gran pecado pagar mal por mal. Vengarnos por nosotros mismos, tomar la justicia en nuestras propias manos, es un pecado condenado por el Señor. Pero cuán peor es pecar contra aquel que nos hace bien, es decir, pagar un bien que recibimos, pagar con mal. Y eso es lo que el pueblo de Israel había hecho con el Señor. Recibieron tantas bondades de parte de Dios y le pagaron con mal. Si es bastante malo pagarle mal con bien a una persona, a un conocido, a un amigo, a un familiar, cuanto más contra el Señor. Y el pueblo se estaba de vuelta, hermanos, arrepintiéndose de todas estas prácticas. Dice el versículo 10, ya para ir finalizando: por todo esto nosotros nos comprometemos firmemente por escrito, y el documento sellado lo firman nuestros jefes, levitas y sacerdotes. Esta era una firma, estaban firmando literalmente un documento como compromiso. Era un compromiso para obedecer la ley del Señor, una forma de no olvidarse de todo, una vez más, de no olvidarse de todo lo que el Señor había hecho y cómo tuvo misericordia otra vez para que ellos pudieran regresar a la ciudad, reconstruir las murallas y poder estar delante de Él, orando de la forma en que están haciendo. Y era una especie de recordatorio, ese contrato que estaban firmando, una especie de promesa, este documento de que iban a obedecer la ley. Es interesante también recordar acá que esto es antes de Cristo. Eso es antes de Cristo. Por lo tanto, la ley, estaban bajo la ley. Y
Y si bien nosotros entendemos que obedecer la ley a cabalidad, a la perfección, es imposible para nosotros, igualmente para el tiempo de Esdras, igual, pero eran lo que ellos tenían, eran la ley que ellos tenían y ellos amaban la ley de Dios. Eran los creyentes del Antiguo Testamento antes de que viniera Cristo. Entonces nosotros podemos, como cristianos, como hijos de Dios que estamos bajo la gracia del Señor, que hemos sido salvados de la esclavitud del pecado, de la condenación que la ley traía consigo, no porque la ley sea mala, sino porque es imposible para nosotros obedecer la ley a perfección, de manera que viene Cristo y toma el pecado, toma nuestra condenación y la clava en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cómo podemos nosotros rescatarle algo a este pasaje? El arrepentimiento, hermanos. No hay más. Vimos un arrepentimiento genuino en la vida del pueblo de Israel, y es algo que nos debe caracterizar a nosotros. Nosotros lamentablemente seguimos en este cuerpo, seguimos cometiendo distintos pecados, y nosotros como hijos de Dios, como nacidos y regenerados por el Espíritu Santo, nosotros confesamos nuestros pecados, y aquel que es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad lo va a hacer, hermanos, lo va a hacer, para vivir con una limpia conciencia delante del Señor y delante también de los hombres, como también enseña el Nuevo Testamento. Y así, hermanos, concluimos este pasaje del día de hoy. Ha estado muy bonito, recordando la benevolencia, la misericordia, el amor del Señor en su perdón, ver el arrepentimiento que no se predica mucho hoy en día, el dejar las malas prácticas, y lo vemos acá, porque el lloro, con la desesperación, por así decirlo, que oraba Esdras acá, era porque habían sufrido las consecuencias de haber desobedecido al Señor, hermanos. Vemos acá el dolor causado por el mismo pecado, por el pecado que en algún momento para nosotros puede ser motivo de satisfacción. Luego vienen las consecuencias inevitables. Y eso sufrió el pueblo de Israel. Eso podemos sufrir nosotros cuando nos apartamos de la ley del Señor. Ellos firmaron un contrato, por así decirlo, firmaron un documento para comprometerse a cumplir la ley. Nosotros quizá no debamos hacer eso, hacer un documento en Word y comenzar a firmar, no necesariamente, pero podemos hacer, como decía Job también, ¿no? Un pacto con nuestros ojos para no ver vírgenes, decía Job. Pero nosotros podemos hacer un pacto con el Señor, y más que un pacto, tomarnos al Señor de forma seria, hermano, porque el Señor no está jugando con nosotros. El Señor nos ama, por supuesto, sí, nos ama con amor eterno, como vemos acá en el mismo capítulo, como Esdras habla del amor del Señor. Pero el Señor no juega con nosotros, de manera que nosotros no debiéramos jugar con el Señor, ni pecar a sabiendas. Decir, bueno, el Señor me va a perdonar. El Señor sí te va a perdonar, hermano, sí nos va a perdonar, pero tomemos en serio a Dios. Y si nos tomamos en serio al Señor, nos vamos a tomar en serio el pecado y sus consecuencias. El pueblo de Israel lo sufrió, nosotros mismos también podemos hacerlo, pero tenemos un Dios grande en misericordia, grande en amor, que si nos arrepentimos, Él no solamente nos perdona, sino que nos restituye, como hizo con el pueblo de Israel en su momento. Te damos gracias, Señor Jesús, por hablarnos, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos das, Señor, ese arrepentimiento para poder cambiar, Señor, el camino mal en el que podemos estar andando, Señor, y volver a un camino lleno de rectitud, Padre, que es tu camino, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón sensible, un corazón sano, Señor, en el que podamos acercarnos confiadamente a ti, Señor, y no alejarnos de ti, Padre, cuando hagamos algo que a ti te desagrada. Ayúdanos a ser sensibles, Señor. Danos un corazón que pueda estar, Señor, sensible a tu voz, y no, Señor, frío, altivo
orgullosos, Señor, por el mismo pecado, endurecidos, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, en el nombre de Jesús te rogamos. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Un placer como siempre. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.